Buenas tardes a todos, bienvenidos en esta tarde de sábado. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a Cristina Hinojés para compartir sus reflexiones en torno al sínodo y la sinodalidad dentro del marco de la búsqueda de la peculiaridad de la mirada arcoíris. Pues hoy seguimos el hilo conductor que tenemos en el plan de formación de Crismón durante el curso 22-23 y nuestro hilo es Dios habita también en las fronteras. Cristina compartirá las razones de mucho peso que justifican, según su mejor criterio, la necesidad de participar en el sínodo. También expresará los puntos de vista en donde emana una reflexión del sínodo desde la convicción pues, de que todos somos barro y aliento y de que el Verbo se hizo carne y no cuerpo. También nos presentará cómo es posible la reconciliación desde Cristo y comparte con nosotros pues, que los sueños no proceden tanto de la razón como de la afectividad. Cristina ha participado muy activamente en el sínodo, especialmente sobre sinodalidad, y ella protagonizó la apertura en noviembre de 2021. Comparto con vosotros un comentario distinto de Juan Ramón Jiménez que decía: si veis un árbol distinto, ayudadle a que crezca distinto. Si veis un río distinto, abrid cauces para que corra distinto. Cantad con él porque es distinto. Dejadle volar un vuelo distinto. Si veis un camino distinto, alegraos, porque además de vuestro camino hay otros caminos distintos. Cristina Hinojés es laica católica, aragonesa, teóloga por la Facultad de Teología Protestante de Madrid, el SEUT, el Seminario Evangélico Unido de Teología. Durante 10 años, desde 2004 al 2014, colaboró con la Facultad de Teología de Gotinga, en Alemania. Ha participado de las publicaciones también online y actualmente colabora en lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, en Argentina. Y luego ha escrito numerosos libros, por ejemplo, Beguinas, Memoria herida, editorial PPC, Susurros de espera y esperanza, de San Pablo, Cristo anda entre puntos y comas, de la editorial PPC, Caritas Pirkheimer, Una vela encendida contra el viento, de editorial San Pablo, El cantar de los cantares, Don, compromiso y regalo. En fin, pues que muchísimas gracias, Cristina, por estar aquí con nosotros, y sin más preámbulos te doy la palabra. Pues muchas gracias, y lo primero de todo, pediros disculpas por haber tenido que variar la hora, pero es que llegaba esta misma tarde de viaje y no estaba segura de llegar a casa a las 7:30 como así ha sido. Entonces os agradezco mucho primero que hayáis cambiado la hora y sobre todo que hayáis tenido ese detalle, porque la verdad es que a mí, si no, era imposible que estuviera en este momento con vosotros. Hay de mucho peso para haber participado en el sínodo y sobre todo para seguir participando en el sínodo. Un sínodo que se ha extendido un año más por deseo de Francisco, lo cual para los que estamos más implicados en él pues sí va a suponer bastante más trabajo, pero también hay que mirar sobre todo lo más positivo, y es que durante un año más vamos a poder seguir profundizando en realidades del sínodo que nadie esperaba que salieran, por lo menos al inicio, en el primer trimestre, sobre todo, el último trimestre de 2021, nadie daba se soñaba que pudieran salir ciertos temas y ciertas realidades que se han abierto en brecha. Por lo tanto, un año más es una posibilidad, no son solo 365 días, sino que es toda una posibilidad de seguir profundizando y de seguir ampliando el horizonte. Yo tengo una serie de razones aquí preparadas que no están colocadas ni por orden de prioridad ni por orden de importancia, porque importantes son todas. Digamos que la primera es la visibilidad, una visibilidad que habéis conseguido por vosotros mismos, es decir, aquí nadie os ha abierto la puerta, nadie os ha presentado, sino que vosotros, vuestra propia iniciativa,
ha hecho en España y en otros países, pero en España, claro, es lo que nos toca a nosotros y sabemos las dificultades que puede llegar a haber, pues ha sido un punto ya muy importante el hecho de participar por la visibilidad que vosotros mismos os habéis dado y que además os la habéis dado a nivel diocesano, a nivel nacional, llevando las aportaciones directamente a la Conferencia Episcopal y a nivel directamente del Sínodo, llevando las aportaciones directamente a la Secretaría del Sínodo. Es decir, que nadie puede decir se ha perdido vuestra aportación o se ha traspapelado, no, porque siempre hay una vía en la que va a estar. Teniendo las tres ocupadas, siempre hay una vía en la que vais a estar. En todo caso, aparte de las dificultades que haya podido haber en alguna diócesis, realmente se han recogido. Y el hecho es que la realidad LGTBI ha sido tan abrumadora en el sínodo a nivel mundial que realmente el escándalo hubiera sido intentar taparla. Por lo tanto, razón para seguir la visibilidad que nos tenemos que seguir dando entre todos, y es la única manera de hacerlo en condiciones. Luego está la valentía de afrontar esa propia visibilidad, ¿no? Porque no era fácil, porque exponerse en este momento en la Iglesia a ciertos temas, pues es correr ciertos riesgos. A lo mejor en nuestro país evidentemente no es una pena de muerte, pero en otros muchos países sí que podría suponer, y de hecho supone el mero hecho de decir que perteneces a una comunidad como la vuestra, pues supone pena de muerte o como poco pena de cárcel, ¿no? Y os decía que ha sido tan abrumadora la participación de comunidades LGTBI que cuando se redactó el documento, que creo que os han pasado en el chat el enlace, por si no lo teníais, cuando se redactó el documento de trabajo que está colgado ahí, de cara a la fase continental, hay un número que es el número 39, que se decidió en los casos de cuestiones, por ejemplo, de realidades como la vuestra, que bueno, que pudieran aparecer en el mundo occidental con todas las dificultades que podría haber, bien, pero digamos que sería más fácil, se decidió citar expresamente países donde resulta realmente peligroso manifestarse miembro de una comunidad arcoíris. Por eso, del número 39, os leo solo la mitad para los que no tengáis el documento o no lo hayáis leído, para que veáis por qué se citó a un determinado país. Dice, también revelan incertidumbres sobre cómo responder a ellos y expresan la necesidad de un discernimiento por parte de la Iglesia universal. Hay un nuevo fenómeno en la Iglesia que es una novedad absoluta en Lesoto. Es decir, habrá muchas personas que habrán leído este punto y lo primero que hayan hecho ha sido ir a buscar en un mapa dónde está Lesoto, porque no les suena para nada, ¿no? Entonces, dicen, los de Lesoto apuntan que las relaciones entre personas del mismo sexo es una novedad confusa para los católicos y para los que se la consideran un pecado. Sorprendentemente, hay católicos en Lesoto que han empezado a practicar este comportamiento. Cuando dice empezado a practicar este comportamiento, se refiere a que lo han empezado a practicar visiblemente, públicamente, digamos de alguna manera, ¿no? Y esperan que la Iglesia los acoja a ellos y a su forma de comportarse. Esto es un reto problemático para la Iglesia porque estas personas se sienten incluidas. Y eso está en el documento que redacta la Conferencia Episcopal de Lesoto. Es decir, es tan abrumadora la realidad LGTBI, la realidad de las comunidades arcoíris, en toda la realidad del sínodo, que elegimos el texto de Lesoto como representativo de un país en el que realmente manifestarse de esta manera puede traer auténticos problemas a las personas que lo hagan. Podríamos haber citado España, podríamos haber citado Francia, Italia, Estados Unidos, México, pero daba igual. La cuestión era, teníamos que buscar un país donde esta realidad, donde se mostrara en el documento que esta realidad realmente era algo que había salido prácticamente ha salido en todas las aportaciones de las conferencias episcopales. Menos para que os hagáis una idea, ha habido un rechazo muy fuerte y de hecho prácticamente no ha habido representación, digamos, a nivel de conferencia episcopal en lo que eran los países del telón de acero.
porque os situéis un poco, ¿no? Ahí ha sido un rechazo frontal al sínodo y, por supuesto, no ha habido ninguna aportación. Es decir, los grupos que han participado no han tenido la vía de su conferencia episcopal porque no había forma de que la conferencia episcopal llegara a redactar un documento nacional. Entonces participaron a través de sus diócesis, que por supuesto no sabían que no iba a llegar a ninguna parte, pero sobre todo a través de la Secretaría General del Sínodo. Pero se eligió en este caso en concreto Lesoto como representante de un país que tiene auténticos problemas para admitir esta realidad, que es una realidad, no es que sea naciente por el hecho de que se dé ahora, sino que ahora sale a la luz pública y por lo tanto bueno, pues ha creado una incertidumbre y un horizonte, por una parte, incertidumbre para unos que les preocupa esa realidad y un horizonte para quienes son miembros de esas comunidades arcoíris. Por lo tanto, tenemos como elementos primeros la visibilidad que os habéis dado a vosotros mismos y la valentía de haber hecho visible realmente lo que son las comunidades LGTBI a lo largo de todo el mundo y que se han reflejado en el documento de la fase continental, que no olvidemos es un documento oficial de la Iglesia Católica. Es decir, no es un algo aparte, no es un mero documento de trabajo que luego va a quedar en otra cosa, sino que realmente esto ya está en el Archivo Vaticano, para que os hagáis una idea, en el archivo de la Secretaría y en el Archivo Vaticano. Es decir, que cualquier persona que quiera hacer un estudio de aquí a unos años sobre la realidad LGTBI y la evolución de la realidad LGTBI en la Iglesia Católica se va a topar con este documento en el Archivo Vaticano y en el archivo de la Secretaría del Sínodo. Por otra parte está también la oportunidad, esa visibilidad os da la oportunidad de mostraros, y yo creo que eso es lo evidente. Lo que no se ve no se conoce, y hay mucha gente que tiene unas ideas muy peregrinas sobre cuestiones que son de lo más normal, pero que no se admiten como cuestiones tan normales, ¿no? Estuvo el otro día, bueno, hace casi un mes, estuvo James Allison aquí en Zaragoza, donde yo vivo, en el centro de los jesuitas, en el centro Pignatelli. Lo llevamos los que llevamos el grupo Fe Cultura. Entonces fue muy sorprendente, primero que la sala, que es bastante grande, vienen a caber unas 350 personas aproximadamente. Era muy curioso porque se llenó absolutamente, incluso había gente al fondo de pie. Y luego fue muy curioso porque había muchos sacerdotes mayores, pero no en plan beligerante ni nada de eso, sino que sencillamente asistían. Y luego hubo bastantes personas que fueron, con las que yo tengo contacto personal, y a lo largo de los días siguientes me fueron enviando WhatsApps diciéndome, hombre, es que escuchando lo que él ha dicho, la perspectiva cambia mucho. Por lo tanto, la oportunidad de mostrarse siempre es muy positiva de cara a que cualquier realidad que no es lo que la mayoría cree que es, pues al final esa mayoría tiene que comprender que hay una realidad distinta a ellos, que es muy válida y que se tiene que entender, porque las razones que dais son para que se entiendan, ¿no? Entonces uno puede al final estar más o menos de acuerdo con, yo qué sé, si el rojo es más bonito que el negro o es más bonito el acero que el oro, pero al final las realidades humanas nos afectan a todos y por lo tanto conocerlas, darles visibilidad y oportunidad para que se muestren, creo que eso es algo muy evidente. Luego hay esto que voy a decir va a chocar, ¿no? Falta de protagonismo, pero esto no es negativo en este momento, al contrario. Quiero decir que había mucha gente cuando nosotros empezamos, porque llegaron algunas preguntas a Secretaría del Sínodo y daba un poco la sensación como de que algunas personas tenían un poco, voy a decir recelo, no voy a decir miedo, voy a decir recelo a que vuestra presencia fuera como una especie de presencia avasalladora, es decir, que quisieseis ser los más guapos de la pista de baile, ¿no? Pero realmente no ha sido así, o sea, es decir, ha sido una falta de protagonismo en el sentido de que no habéis querido avasallar ni imponeros, sino que habéis sido una comunidad más como otras muchas comunidades que han participado en el sínodo, con lo cual eso también ha sido muy positivo, ¿no? Porque parece como que todo el mundo habla, sobre todo a nivel de iglesia y en el Vaticano, ni os cuento, del famoso lobby gay. Entonces, ha sido una manera de mostrar que no todo el mundo forma parte de un lobby gay,
sino que hay comunidades que realmente les interesan más otras cuestiones que no el formar parte de un lobby gay. Y eso ha sido muy interesante, esa falta de protagonismo también ha sido un tanto muy importante a vuestro favor y ha sido un tanto muy importante a nivel mundial, porque es que no ha habido una comunidad que haya querido imponer, ni un país que haya querido imponer, sino que se ha dado una participación, vamos a decir, absolutamente normal dentro de los cauces posibles, con arreglo a las reglas, vamos a decir, entre comillas, del juego que había en este momento, y por lo tanto ha sido algo absolutamente novedoso por la forma, pero absolutamente normal en el desarrollo, con lo cual eso también ha sido una cuestión que ha marcado muy positivamente vuestra participación en el sínodo. Se ha mostrado las realidades de las comunidades arcoíris, pues es que de verdad os puedo decir que yo creo que no hay un continente donde no hayan salido. O sea, no os puedo decir que todos los países hayan mostrado esta realidad, pero sí que os puedo decir que no ha quedado un continente, porque incluso en Asia, que también en estas cosas es un continente muy cerrado, pues ni siquiera allí ha habido, o sea, siempre ha habido sitios, siempre ha habido comunidades, siempre ha habido, y eso es algo que ha sido muy positivo porque ha mostrado eso, la globalidad, digamos, de una realidad y la globalidad de una realidad dentro de la Iglesia. Por lo tanto, yo creo que ha sido, o que está siendo, mejor dicho, porque en la parte continental también se puede participar, ahora os diré, pero ha sido ya una manera, digamos, como de que eclosione la realidad de las comunidades arcoíris de una manera además muy positiva. A ver, estarán los talibanes de siempre, que dará igual lo que se haga, y no solo en el tema de las comunidades arcoíris, sino en cualquier otro tema que no les parezca pura doctrina y de la más absoluta y rancia ortodoxa, que sacarán pelos a una calavera, pero bueno, eso ya lo sabemos. Pero digamos que en la Iglesia más normal, dentro de lo que se pueda decir, la recepción ha sido muy positiva, porque la forma de participar ha sido muy positiva. Luego, el hecho de haber participado por todas las vías os ha abierto caminos, es decir, yo hace poquito hablaba con una persona que no tenía ni idea de o sea, es que ni sabía que existían las comunidades arcoíris, nada. Y de repente me dice, el caso es que me he enterado que han participado grupos de comunidades arcoíris. Digo, sí, claro. Dice, es que yo no sabía que existían. Digo, ¿y cómo te has enterado? Dice, no, porque por mi trabajo y tal, esa persona trabaja en un obispado, dice, pues se comentó en el equipo diocesano que coordinaba el sínodo en su diócesis, dice, se comentó, dice, y entonces yo me puse un poco a ver pues quién era en mi ciudad, quién había. Bueno, pues al final ha sido una manera de haber participado por todas las vías, las que os ha abierto también posibilidades de reconocimiento, de conocimiento por una parte y de reconocimiento por otra. Y luego os puedo garantizar que había unos temas al principio de los que no se hablaban, que eran las comunidades arcoíris, los sacerdotes vueltos a casar y el tema de las mujeres en la Iglesia, que eran como tres temas no tabú, pero que ahí como que ahí costaba un poco, ¿no?, que se empezase a hablar. Pues yo creo que de esos tres temas, por encima de la realidad de las mujeres, que también ha salido y está también recogida en el documento continental, y el celibato opcional, que viene a ser el tema de los sacerdotes casados, pero también ha aparecido también, pero sobre todo a nivel, digamos, global, a nivel mundial, el tema que se ha abierto más brecha realmente en el sínodo ha sido el de las comunidades arcoíris. Los otros se han tocado, sí, más generalmente y tal, pero a lo mejor no en todos los sitios. Pero el tema, en la realidad, de las comunidades arcoíris es el tema de los tres más, digamos, insospechados al principio, es el tema que ha abierto más brecha y además una brecha más positiva dentro de lo que es el sínodo. En la fase continental, cuando veáis el documento, está el punto 4, que es el punto donde está la metodología para seguir participando en la fase continental. A ver, la fase continental ya no va
a ser como esta otra, en plan de juntarnos, de reuniones, de trabajar unas preguntas, unos temas, no. Esto es, digamos, como más concentrado. Ahora sí, hay que estar muy atentos, porque aquí sí que depende de lo que el obispo de cada diócesis quiera hacer. Entonces, en principio, esta fase de cara a la participación de todo el mundo tiene que estar cerrada como muy tarde en enero, hacia mediados de enero. Darnos cuenta que además viene todo el mes de diciembre, que entre puentes y navidades pues prácticamente es un mes perdido. El puente me refiero para los españoles. Pero requiere menos reuniones, a lo mejor 2 o 3, porque creo que hay 3 preguntas, en el punto 4 están, pero depende también de que los equipos diocesanos que han funcionado coordinando la fase primera del sínodo sigan coordinando. Entonces, tienen que hacer una propuesta a nivel mundial, eso por supuesto cada diócesis, tiene que hacer una propuesta para ver cómo se trabajan esas 3 preguntas, teniendo en cuenta que prácticamente tenemos 2 meses y que ya desde principios de este mes se podía haber coordinado para trabajar. Pero hay que estar muy atentos para ver cómo determinan la participación, porque no vaya a ser cosa que ahora decidan que participe en el grupo de la catedral. Es un ejemplo, no quiero decir que es el grupo a lo mejor más afín a la idea de la diócesis, si es que lo ha habido. Entonces hay que estar atentos para ver qué posibilidades hay y si esas posibilidades no llegan desde los obispados, decir, bueno, a ver cómo podemos participar en este momento, ¿no? Eso es una parte que hay que tener muy clara y muy encima de la mesa y estar muy pendientes para que la participación no se quede solo en la primera fase, sino que siga también a partir de este momento. No sé, lo que no sé, no os lo puedo decir porque no lo sé, pero lo podría preguntar, es si la participación de las preguntas que hay en esta fase, que os digo que son 2 o 3, si también se puede enviar directamente a Secretaría del Sínodo. No lo sé, pero lo podría preguntar y os lo podría decir por si acaso desde los obispados no se cuenta tanto con vosotros en esta fase de participación. Pero en todo caso, tenerlo en cuenta y estar un poco atentos para que la cosa siga funcionando, porque además es que es imprescindible que siendo la vía que con más fuerza ha abierto brecha en el sínodo no se pierda, precisamente ahora que llegarían ya digamos las fases como más concretas para ir ya determinando ciertos temas de cara a las asambleas de 2023 y de 2024. Asambleas de obispos que se van a mantener, pero asambleas en las que las comisiones, donde hay muchos laicos, hemos pedido participar. Entonces, bueno, de momento estamos a la espera, pero yo creo que van a decir que sí, pero estas cosas que siempre te hacen estar ahí un poco esperando, ¿no? Reflexionamos todo esto, que yo creo que de verdad que ha sido muy positivo y que os aliento a seguir, aunque puedan venir algunos momentos de un poco de incertidumbre como esto de a ver cómo os dejan participar y demás, pero no importa, yo os animo a seguir porque creo de verdad que estáis haciendo historia de la Iglesia. Estáis haciendo una historia de la Iglesia viva, una historia de la Iglesia en un tema realmente crucial, porque creo que es crucial para muchas personas y sobre todo porque estáis abriendo camino para otras comunidades que se puedan crear, otras personas que puedan venir desde otras comunidades arcoíris. Es importante que hayáis participado, es importante que sigáis participando y es importante hacerlo desde la realidad de que todos somos barro y aliento, es decir, todos fuimos creados por Dios. He cogido la creación del barro porque me parece que tiene unas connotaciones que son para mí muy bonitas. Somos barro y aliento, todos somos creados en ese mismo instante, todos seres humanos somos creados en ese mismo instante y además somos modelados en un acto de amor y en un acto cargado de un erotismo maravilloso de Dios, que es el acariciar el barro, el ir dándole forma a ese ser humano, ¿no? que Él va creando. Me parece que es algo, reunir el modelar, el acariciar, el tocar, creo que es algo que es como, yo diría que
no sé si la palabra es la más adecuada, pero es lo único que se me ocurrió cuando preparaba esta intervención. Es como muy terapéutico, ¿no? El sentir esa caricia directa de Dios cuando modela a la persona, ¿no? Y me parece que eso es fundamental. Y somos barro y somos aliento, porque cuando sabéis que el sentido del olfato es, por una parte, el sentido más vago. Cuando nosotros entramos en un sitio, huela bien o huela mal, al medio minuto escaso ya no somos capaces de sentir el olor, el olfato se ha acostumbrado y ya no huele, vamos a decir así. Sin embargo, es el sentido que más huella nos deja en nuestra memoria. Es decir, hemos podido oler un olor, el que sea, y pasado mucho tiempo después, años incluso, podemos volver a olerlo y automáticamente que lo olemos revivimos la escena, el lugar, las personas, el momento, todo de cuando lo olimos por primera vez. Por lo tanto, en ese instante en el que, si cogéis el texto de la creación a partir del barro, dice que Dios cogió la cabeza giró la cara de Adán e insufló, sopló su aliento en su nariz. Por lo tanto, ese primer, digamos, ese ser modelado con tanto amor, con tanta caricia, con tanto erotismo, recibe en su nariz el aliento de Dios, es decir, el olor de Dios. Y por lo tanto, a partir de ahí creo que no hay que hacer ni tantas diferencias ni tantas absurdeces como las que hacemos clasificando y colocando a las personas en un lado o el otro. Somos barro, pero somos aliento de Dios, y por lo tanto aliento de Dios significa que en un momento determinado, cuando hay personas que en nuestro entorno que sufren y que nosotros somos capaces de recordarlos ese aliento de Dios, esa memoria suya va a volver enseguida por ese recordar el olfato del aliento de Dios. Por lo tanto, creo que es ese aliento el que transmitimos en la certeza de que fuimos creados del mismo barro, todos iguales, y todos percibimos y respiramos ese primer aliento de Dios, que por otra parte es algo que de alguna manera enlaza perfectamente con el inicio del Evangelio de San Juan, cuando dice que el verbo se hizo carne y no cuerpo. Es decir, el cuerpo vino después. De momento el Evangelio de Juan empieza diciendo que el verbo se hizo carne. Es decir, todas las personas modeladas del barro, todo ese barro con el aliento de Dios y demás, fue asumido por el verbo al hacerse carne. Es decir, de momento ahí estamos, todos somos de la misma carne. Altos, bajos, blancos, negros, rubios, morenos, gorditos, delgados, todos somos heterosexuales, bisexuales, homosexuales, lesbianas, lo que queráis, o sea, trans, me da igual, todos tenemos el origen del barro, el origen del aliento, y todo eso fue recogido de alguna manera por el verbo cuando se hizo carne, porque de esa manera todos somos esa carne, ¿no? Por lo tanto, no hay diversidades, no hay diferencias, no puede haberlas, no tiene por qué haberlas a partir de esa reflexión de esos textos del Evangelio. Y nos reconciliamos todos en Cristo, porque el Cristo, el ungido que nace, vive, muere y resucita, lo hace por todos y para todos. Por lo tanto, lo mismo que ese verbo se hizo carne, ese verbo que vive, muere, resucita, lo hace por todos y lo hace para todos, no lo hace solamente para unos, ¿no? No sé si habéis estado atentos a una exposición que hay, creo que es en la Catedral de Salamanca, que ha costado un pastón tremendo al que la ha hecho, ha modelado una talla de Cristo a partir de la ¿cómo se llama? De la Sábana Santa de Turín, ¿no? Entonces, yo no la he visto, vamos, no he ido a Salamanca, aunque creo que fuera, no iría a verla, porque a mí el tema de la Sábana Santa no me dice nada. Lo curioso del caso al ver las fotos, que sí que las vi, es que casualmente el Cristo que la ha diseñado es blanco. Es un Cristo occidental. Y es una cosa que ya como que me fastidia mucho, ¿no? Que no sé por qué ese Cristo que nace para todos, que vive para todos, que muere y que resucita para todos, no sé por qué tiene que seguir siendo blanco y occidental. Y no lo han puesto rubito y de ojos azules porque les ha debido parecer mucho, ¿no? Pero a mí esas cosas me molestan enormemente. Creo que había que tener una idea un poco más amplia de todo eso, ¿no? Y ese Cristo también nace, vive, muere y resucita, también incluso para los que podrían o deberían tener actitudes mucho más comprensivas
ya no solo por los cargos que pueden ostentar en la Iglesia, sino por su propia condición de cristianos, ¿no? Es decir, muchas veces nos cuesta asumir que hay personas que nosotros decimos es que son gente intransigente, son gente intransigente y todos, pero también están en la misma carne, ¿no? Asumidos en la misma carne, en ese verbo que se hizo carne, esas personas también entran, que es incomprensible su comportamiento, cierto, que es muchas veces detestable su comportamiento, sus comentarios, todo, vale, estupendo, yo no digo que no, pero que también tenemos que asumir nosotros que ese Cristo nació, vivió, murió, resucitó también por ellos. Ese Cristo no nos convierte en ángeles de repente a nosotros, a ningún ser humano, a nadie nos hace ángeles de repente, por lo tanto, a partir de ese modelo de vida de Jesucristo, tendríamos que preguntarnos cómo mejoramos también nosotros nuestra propia vida, ¿no? Cómo asemejamos nuestra vida a ese Cristo que es carne, que es igual que todos y que nos asume en la muerte y en la resurrección. No me quiero extender mucho porque creo que va a ser más interesante después el diálogo entre todos, pero bueno. Y que los sueños proceden de la afectividad y no de la razón. A ver, soñar dormidos, todos sabemos que es bueno, o dicen que es bueno porque libera el subconsciente, no deja aflorar aquello que tenemos ahí metido, algunas veces con sentido, otras veces sin sentido. No entendemos qué tontería he soñado o no recuerdo que he soñado, pero el cerebro se libera de muchas cosas soñando dormidos. Pero soñando despiertos es todavía mejor, porque soñar despiertos nos permite, desde la afectividad que nos mueve, porque nosotros como seres humanos nos movemos muchas veces más por los afectos, por la afectividad que por las ideas realmente, ¿no? Pero nos permite crear escenarios que en un principio parecen imposibles, como es la realidad, ¿no?, que habéis conseguido vosotros, que realmente es un éxito lo que habéis conseguido, ¿no? El haceros presentes en un sínodo era un sueño que podíamos, muchas personas lo teníamos, un sueño de soñar despiertos, ¿no? Pero era una realidad que asumíamos que iba a ser difícil, pero vosotros ese sueño despiertos lo habéis conseguido hacer realidad. Y eso es lo bueno, que dentro de ese afecto no era una idea, era una cuestión afectiva y efectiva la que necesitabais hacer visible en el sínodo, y lo habéis conseguido, y creo que eso es más importante que el haberos manifestado con ideas y razones y motivos que a lo mejor pues hubieran sido más difíciles de aceptar por mucha gente. No creo que hubiera sido más difícil, pero es el mero hecho de haberos movido desde ese soñar despiertos y hacer realidad algo que parecía imposible, creo realmente que es creo que es el éxito, por así decir, que os podéis colgar una medalla con todas las de la ley de decir lo hemos conseguido, ¿no? No es una pérdida de tiempo el soñar despiertos, porque a base de, cuando uno sueña despierto, puede tener un sueño él, ¿no? Pero todos sabemos que un sueño, salvo que sea muy, muy personal, que entonces bien, pero cuando es un sueño ya que afecta a otras personas, lo que buscas es que ese sueño se comparta con otras personas. Y por lo tanto, compartir ese sueño significa estar en relación, crear contactos, crear redes, como habéis hecho vosotros, daros visibilidad unos a otros, apoyaros unos a otros, escucharos unos a otros. Quiero decir que es que vosotros realmente habéis hecho realidad lo que era la esencia del sínodo, lo que era la escucha activa. Os habéis escuchado dentro de vuestras propias comunidades y habéis abierto, digamos, también la capacidad de escucha hacia comunidades fuera de la vuestra, con lo cual habéis ampliado también vuestra capacidad de recepción, vuestra capacidad afectiva de sentir lo que eran los sueños de los demás. Y realmente creo que eso es como os decía, el éxito del sínodo, por lo menos a nivel de las comunidades arcoíris. Yo desde luego no es un consejo, es un ánimo, es una ilusión que comparto con vosotros realmente, que os sigáis haciendo presentes, porque creo que las aportaciones van a ser muy importantes y sobre todo porque, como os decía antes, literalmente estáis haciendo historia de la Iglesia. Y esa historia de la Iglesia está ya plasmada, como os decía, en el Archivo Vaticano, en el archivo de la Secretaría del Sínodo, pero sobre todo va a estar plasmada en la memoria del corazón de muchas personas que hay detrás apoyando y a las que
digamos, y de otras personas que a lo mejor estaban expectantes, no por ver, sino porque no sabían qué podía pasar. Y sobre todo en esas personas que estaban un poco expectantes, ahí sí que habéis grabado, como dice el Cantar de los Cantares, un sello en el corazón, porque les habéis hecho crear una memoria del corazón que la van a tener siempre solamente por vuestra actitud y por vuestra decisión. Por lo tanto, yo os animaría a que siguieseis adelante en la participación sin la más mínima duda, que busquéis los mejores cauces, que estéis muy atentos, por favor, al punto 4 del documento de la fase continental, porque ese sí que es importante para que no os dejen fuera, porque ahora sí que ya las participaciones son muy, muy concretas, vamos a decir. Yo os animaría a que lo hicierais en la convicción de que somos barro, de que somos aliento y que desde luego el Verbo se hizo carne y nos asumió a todos. Y ahora si queréis yo, pues ya estoy dispuesta a que no sé, responderos a preguntas o que hablemos, lo que queráis. Pues muchísimas gracias, Cristina, Un placer. por compartir con nosotros pues tu experiencia y el hecho de que esto sea una realidad sin precedentes, la participación y la visión, ¿no?, que haya salido tan visiblemente esta realidad de la diversidad sexual y de género dentro de lo que es el marco del sínodo. Y nada, pues agradecerte tu simpatía, tu presencia y pues que hayas compartido con nosotros. Ahora pues te damos un aplauso virtual y con esto terminamos nuestra grabación por hoy. Muchas gracias. Gracias.